El invencible interior. Antonio despertó en la oscuridad absoluta de una celda que olía a humedad y desesperación. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo arrestaron, quizás días, quizás semanas. El tiempo perdía significado cuando no había luz natural, cuando cada momento se estiraba como una eternidad de incertidumbre y miedo. Había sido un hombre poderoso, un senador respetado en la capital, con una casa llena de sirvientes, una esposa hermosa llamada Julia, 2 hijos que corrían por jardines perfumados con jazmines. Ahora era el prisionero número 47 en las mazmorras del emperador, acusado de conspiración, de traición, de crímenes que nunca había cometido. Sus manos temblaban mientras tocaba las paredes de piedra que lo rodeaban. El pánico amenazaba con consumirlo, ese terror primitivo de estar encerrado, de no saber si vería otro amanecer, si volvería a abrazar a sus hijos, si Julia estaría esperándolo o si el emperador habría ordenado su ejecución también. Podía sentir cómo su mente comenzaba a fracturarse bajo el peso del miedo, cómo los pensamientos se volvían frenéticos y desesperados. Pero entonces recordó algo que había leído años atrás, palabras de un filósofo estoico cuyo nombre apenas recordaba en ese momento de terror. Las palabras llegaron a él como un susurro en la oscuridad. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Antonio cerró los ojos, aunque en la oscuridad total no hacía diferencia, y respiró profundamente. No podía controlar que estuviera en esa celda. No podía controlar las acusaciones falsas, la crueldad del emperador, la injusticia de su situación. Pero podía, quizás, controlar cómo respondía a todo eso. Podía elegir no permitir que el miedo lo destruyera desde adentro. Comenzó a hablar en voz alta, su voz ronca después de días de silencio. Se recitó a sí mismo las enseñanzas que había estudiado sin verdaderamente comprenderlas cuando tenía poder y comodidad. Ahora, despojado de todo, esas palabras adquirían un peso y una verdad que nunca había sentido. Se dijo que la felicidad no dependía de circunstancias externas sino de su carácter interno, que nadie podía quitarle su dignidad a menos que la entregara, que incluso en esta celda oscura era libre en el único sentido que realmente importaba, libre para elegir sus pensamientos, sus actitudes, su respuesta al sufrimiento. Los días pasaron y Antonio estableció una rutina. Cada mañana, aunque no podía ver el sol, se levantaba y realizaba ejercicios físicos en el pequeño espacio de su celda. Flexiones, sentadillas, estiramientos, cualquier cosa para mantener su cuerpo fuerte cuando su mente amenazaba con debilitarse. Luego dedicaba horas a recitar de memoria todo lo que había aprendido: poesía, filosofía, discursos que había dado en el Senado. Su mente se convirtió en su biblioteca, su refugio, su fortaleza contra la desesperación. Pero había momentos terribles en la noche cuando el silencio era absoluto, donde el dolor lo consumía. Pensaba en sus hijos, en cómo su hijo mayor, Marco, apenas tenía 12 años y ahora crecería sin padre, como su hija pequeña, Livia, de solo 6 años, probablemente lo olvidaría, su rostro convirtiéndose en un recuerdo borroso. Pensaba en Julia, en si el emperador la habría obligado a casarse con otro, en si ella lloraba por él o si había decidido seguir adelante por el bien de los niños. En esos momentos, Antonio lloraba. Permitía que las lágrimas fluyeran en la oscuridad porque había aprendido que negar el dolor no era estoicismo, era negación. Los estoicos no predicaban la ausencia de emoción, sino la comprensión de que las emociones eran naturales pero no debían gobernar nuestras acciones. Antonio podía sentir tristeza profunda por su separación de su familia y aún así mantener su dignidad, su integridad, su determinación de no romperse. Después de llorar, se secaba las lágrimas y volvía a sus ejercicios mentales, a su disciplina, a su práctica de controlar lo controlable y aceptar lo incontrolable. Un día, escuchó pasos acercándose a su celda. El sonido del metal contra piedra cuando abrieron la puerta lo hizo entrecerrar los ojos ante la súbita luz de una antorcha. Un guardia entró, un hombre joven con ojos que aún no habían perdido toda su humanidad. Le trajo comida mejor que la habitual sopa aguada, pan fresco, queso, incluso un poco de vino. Antonio lo miró con sospecha y gratitud mezcladas. El guardia habló en voz baja, mirando sobre su hombro para asegurarse de que nadie escuchaba. Le dijo que había leído los discursos de Antonio en el Senado, que había sido inspirado por sus palabras sobre justicia y dignidad humana.
Le dijo que sabía que Antonio era inocente, que todos lo sabían, pero que el emperador necesitaba un chivo expiatorio para sus propios fracasos. Le dijo que Julia y los niños estaban bien, viviendo modestamente en las afueras de la ciudad bajo la protección de amigos leales. Antonio sintió que su corazón, ese órgano que había creído entumecido por el sufrimiento, volvía a la vida con una intensidad dolorosa. Saber que su familia estaba viva, que Julia no había sido forzada a nada horrible, que sus hijos aún tenían una madre, le dio una fuerza renovada. Agradeció al guardia con lágrimas en los ojos y le pidió un favor. Le pidió materiales para escribir. El guardia dudó, pues era enormemente peligroso, pero finalmente asintió. Días después, le trajo pergamino, tinta y una pluma escondidos bajo su túnica. Con esos simples instrumentos, Antonio comenzó a escribir. No cartas a su familia, eso habría sido demasiado peligroso si eran descubiertas, sino reflexiones, meditaciones sobre lo que estaba aprendiendo en ese pozo de desesperación. Escribió sobre cómo había vivido su vida anterior en completa ignorancia de lo que realmente importaba. Había perseguido poder, riqueza, prestigio, creyendo que esas cosas lo harían feliz. Había tratado a los esclavos de su casa con indiferencia casual, nunca considerando que eran seres humanos con las mismas capacidades para el sufrimiento y la alegría que él. Había estado tan ocupado escalando la jerarquía social que había olvidado jugar con sus hijos. Había cancelado incontables cenas con Julia por reuniones políticas que ahora parecían completamente triviales. La prisión, paradójicamente, lo estaba liberando. Le estaba mostrando que todo lo que había creído esencial era en realidad superfluo, y todo lo que había considerado secundario, la virtud, el carácter, la conexión genuina con otros seres humanos, era lo único que realmente importaba. Escribió que un hombre podía tener toda la riqueza del mundo y ser miserable, o podía estar en una celda oscura y encontrar paz, y entendía que la verdadera felicidad venía de alinear sus acciones con la virtud, de vivir de acuerdo con la naturaleza racional que todos los humanos compartían. Meses pasaron en esa oscuridad iluminada solo por breves momentos, cuando el guardia amable traía comida y se arriesgaba a dejarle una vela por unos minutos. Antonio memorizaba lo que escribía y luego quemaba los pergaminos para no dejar evidencia que pudiera comprometer a su benefactor. Su cuerpo se debilitaba a pesar de sus ejercicios, la comida era insuficiente y la falta de luz solar cobraba su precio. Pero su mente, extrañamente, se fortalecía. Se volvía más clara, más enfocada, más capaz de ver la verdad sin las distorsiones del ego y la ambición. Una noche, el guardia llegó con noticias devastadoras. Julia había muerto. Una enfermedad repentina se la había llevado en cuestión de días. Los niños estaban ahora bajo el cuidado de la hermana de Julia. Antonio sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El dolor era tan intenso que físicamente lo dobló en dos, haciéndolo caer de rodillas en el suelo frío de la celda. Gritó, un aullido primitivo de agonía que resonó en las paredes de piedra. Había soportado tanto, se había mantenido fuerte a través de meses de aislamiento e incertidumbre, pero esto era demasiado. Julia, su compañera, su amor, la madre de sus hijos, se había ido y él no había estado allí. No había podido sostener su mano, susurrarle palabras de consuelo, decirle cuánto la amaba una última vez. El guardia se quedó con él esa noche, arriesgando su propia seguridad, simplemente sentándose en silencio mientras Antonio atravesaba las olas de dolor más intensas. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, Antonio le pidió al guardia que le contara todo. El guardia le dijo que Julia había sido valiente hasta el final, que había hablado de Antonio con amor, que había hecho que los niños prometieran recordar a su padre como un hombre de honor. Esas palabras fueron tanto un consuelo como un puñal en el corazón. Antonio pasó días en un estado de dolor tan profundo que apenas podía moverse. Pero incluso en esa oscuridad emocional, las enseñanzas estoicas que había internalizado brillaban como una pequeña luz. Recordó las palabras de Séneca sobre la muerte, como era inevitable, como lamentarse excesivamente era luchar contra la naturaleza misma del universo. Recordó que Marco Aurelio había escrito sobre aceptar que las personas que amamos son mortales, que son prestadas a nosotros por un tiempo pero nunca verdaderamente nuestras para quedarnos. Lentamente, dolorosamente, Antonio comenzó a transformar su dolor. No lo negó ni lo suprimió, sino que lo reconoció plenamente y luego eligió cómo responder a él.
Eligió honrar la memoria de Julia, no hundiéndose en la desesperación, sino viviendo de una manera que la habría hecho orgullosa. Eligió fortalecerse por el bien de sus hijos que aún vivían, que aún lo necesitaban, incluso si solo era como un recuerdo de integridad y fortaleza. Comenzó a escribir cartas en su mente, cartas que algún día, si sobrevivía, les daría a Marco y Livia. Les escribía sobre su madre, sobre cómo era gentil pero fuerte, cómo reía con todo su ser, cómo había elegido quedarse con Antonio incluso cuando eso significaba pobreza y peligro. Les escribía sobre las lecciones que había aprendido en la oscuridad, sobre cómo los eventos externos no podían destruir a una persona a menos que esa persona lo permitiera, sobre cómo el verdadero poder estaba en la elección de cómo responder a lo que la vida nos lanzaba. Les escribía sobre virtud, sobre vivir de acuerdo con principios incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Pasó otro año. Antonio había perdido mucho peso, su cabello se había vuelto blanco aunque apenas tenía 40 años, su piel estaba pálida por la falta de sol. Pero había algo en sus ojos, una claridad, una profundidad que no había estado allí antes. El guardia, que se había convertido en su único vínculo con el mundo exterior, le contaba noticias ocasionales. El emperador se estaba volviendo más paranoico, ejecutando a más senadores, el pueblo estaba inquieto, había rumores de rebelión. Una noche, todo cambió. Antonio escuchó gritos y el sonido de acero chocando contra acero. Explosiones sacudían las paredes de la prisión. El guardia apareció en su celda, jadeando, con sangre en su túnica. La capital estaba en rebelión, dijo, el ejército se había vuelto contra el emperador. Las prisiones estaban siendo abiertas. Antonio podía ser libre. Pero mientras el guardia lo ayudaba a ponerse de pie, las piernas de Antonio apenas podían sostenerlo después de tanto tiempo de confinamiento. Salieron de la celda, subieron escaleras que Antonio había descendido hacía una eternidad. Y entonces, después de meses en oscuridad absoluta, Antonio vio el cielo. Era de noche, pero las estrellas brillaban con una intensidad que lo hizo llorar. El aire fresco llenó sus pulmones y se mareó con la pura abundancia de sensaciones. El mundo que había recordado en la oscuridad estaba allí, real, tangible. La ciudad ardía en partes, había caos en las calles, pero Antonio apenas podía procesarlo. Solo podía mirar el cielo y sentir gratitud, gratitud pura por estar vivo, por poder ver belleza de nuevo. El guardia lo llevó a una casa segura donde otros exprisioneros se estaban reuniendo. Allí, Antonio se enteró del alcance de la rebelión. El emperador había sido derrocado, ejecutado por sus propios generales. El Senado estaba siendo restaurado. Y más importante, le dijeron dónde encontrar a sus hijos. Con fuerzas que no sabía que tenía, Antonio caminó a través de la ciudad caótica. Le tomó horas, sus piernas débiles hacían cada paso una agonía, pero finalmente llegó a la modesta casa en las afueras donde Marco y Livia vivían con su tía. Tocó la puerta con manos temblorosas. Cuando se abrió y vio a sus hijos por primera vez en más de un año, el tiempo se detuvo. Marco había crecido, ya no era un niño sino un joven, alto y serio. Livia lo miró con ojos grandes, sin reconocerlo al principio. Antonio se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas, y extendió los brazos. Hubo un momento de duda y entonces Marco corrió hacia él, sollozando, y Livia lo siguió. Antonio los abrazó con una fuerza que contradecía su cuerpo debilitado, respirando el olor de sus cabellos, sintiendo el calor de sus cuerpos vivos contra el suyo. Lloró abiertamente, sin vergüenza, lágrimas de dolor por todo lo perdido y lágrimas de alegría por lo que permanecía. Los niños lloraban también, aferrándose a él como si temieran que desapareciera de nuevo si lo soltaban. La tía de Julia observaba desde la puerta, sus propios ojos húmedos. Esa noche, Antonio se sentó con sus hijos y les habló de su madre. Les contó historias que los hicieron reír y llorar. Les dijo cuánto los amaba Julia, como sus últimas palabras habían sido para ellos. Y comenzó, gentilmente, a compartir las lecciones que había aprendido en la oscuridad. Los días siguientes fueron un torbellino. La ciudad se estabilizaba bajo un nuevo gobierno. El Senado, restaurado, buscaba a Antonio. Querían que regresara a la política, que ayudara a reconstruir lo que el emperador tirano había destruido. Antonio dudó.
La parte de él que había sido ambiciosa, que había valorado el poder, estaba muerta. Pero recordó las enseñanzas estoicas sobre el deber, sobre cómo cada persona tenía un rol que jugar en la gran obra del universo. Si podía usar su experiencia para ayudar a otros, si podía prevenir que más personas sufrieran como él había sufrido, tenía la obligación de intentarlo. Aceptó regresar al Senado, pero en sus propios términos. Vendió su antigua mansión, ahora restaurada después de haber sido confiscada, y usó el dinero para establecer escuelas para niños pobres. Se mudó con sus hijos a una casa simple, cómoda pero no ostentosa. En el Senado, habló con una autoridad moral que pocos podían igualar. Había sufrido bajo la tiranía, había perdido todo y lo había recuperado. Sabía de qué hablaba cuando advertía contra la concentración de poder, cuando abogaba por justicia y dignidad para todos los ciudadanos. Pero su verdadero trabajo comenzaba cada noche cuando regresaba a casa con Marco y Livia. Les enseñaba activamente ahora, no solo con palabras sino con ejemplo. Les mostraba cómo responder a los insultos con calma, cómo tratar a todos, desde el senador más poderoso hasta el esclavo más humilde, con respeto igual. Les enseñaba a distinguir entre lo que podían controlar y lo que no podían, a no desperdiciar energía preocupándose por lo segundo mientras descuidaban lo primero. Marco, ahora de 14 años, absorbía estas lecciones con una seriedad que a veces preocupaba a Antonio. El muchacho había madurado demasiado rápido. La pérdida de su madre y el encarcelamiento de su padre lo habían robado de parte de su niñez. Pero también había una profundidad en él, una comprensión de lo que realmente importaba en la vida que la mayoría de las personas no adquirían hasta mucho más tarde, si es que alguna vez lo hacían. Livia, más joven, era diferente. Había olvidado algunos de los detalles de su vida anterior y eso era quizás una bendición. Era más ligera, más capaz de alegría simple. Antonio se esforzaba por darles a ambos una infancia lo más normal posible mientras también los preparaba para los inevitables desafíos de la vida. Una tarde, mientras caminaban por el mercado, un hombre escupió a los pies de Antonio. Era un partidario del antiguo emperador, uno de los pocos que permanecían leales incluso después de su caída. Gritó insultos, llamó a Antonio traidor y cobarde. Marco se tensó, listo para defender a su padre, pero Antonio puso una mano gentil en el hombro de su hijo y simplemente siguió caminando. Más tarde, Marco le preguntó por qué no había respondido, por qué había permitido que ese hombre lo insultara. Antonio se sentó con su hijo y le explicó una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo, que la opinión de otros no podía herirte a menos que les dieras ese poder, que responder a insultos con ira solo demostraba que las palabras te habían afectado, les daba poder sobre ti. Le dijo que el hombre que había gritado insultos estaba sufriendo, atrapado en su lealtad a un tirano muerto, y que la compasión, no la ira, era la respuesta apropiada. Marco luchó con este concepto, como Antonio había sabido que lo haría. Era contraintuitivo, iba contra todos los instintos humanos de defenderse, de devolver el golpe. Pero con el tiempo, a través de repetidos ejemplos y discusiones pacientes, Marco comenzó a entender. Comenzó a ver cómo su padre había logrado mantener su dignidad y cordura en la prisión, cómo podía caminar por el Senado con la cabeza en alto a pesar de todo lo que había sufrido. El verdadero poder, entendió Marco gradualmente, no venía de controlar a otros sino de controlarse a uno mismo. Los años pasaron y Antonio se convirtió en una de las voces más respetadas en el Senado. Pero su influencia real se extendía mucho más allá de la política. Escribió las meditaciones que había comenzado en la prisión, expandiéndolas en un tratado completo sobre filosofía estoica vivida, no solo estudiada. Sus escritos circulaban ampliamente, copiados a mano y pasados de persona a persona. Personas de todas las clases sociales encontraban consuelo y guía en sus palabras porque sabían que no eran teóricas, nacían de verdadero sufrimiento y verdadero triunfo. Antonio escribió sobre cómo la adversidad era el maestro más grande, como las cosas que parecían maldiciones en el momento a menudo revelaban ser bendiciones disfrazadas. Escribió que su tiempo en prisión, aunque horrible, había sido necesario para romper las cadenas de su ego, de su apego a cosas externas, de su falsa creencia de que la felicidad dependía de circunstancias. Escribió que Julia, aunque su muerte lo había devastado, le había enseñado la lección final sobre el amor, que amar completamente significaba aceptar la inevitabilidad de la pérdida y amar de todas formas, que el dolor de perder era el precio que pagábamos por el privilegio de haber amado.
Un día, Marco, ahora un joven de 20 años, vino a su padre con noticias. Había sido aceptado para servir en el ejército, una posición de honor que podía lanzar una carrera política. Pero tenía dudas. Había visto lo que la ambición había hecho a tantos hombres, cómo los corrompía, cómo los alejaba de lo que realmente importaba. Antonio escuchó a su hijo hablar y sintió un orgullo profundo. Marco estaba cuestionando, pensando, no simplemente aceptando el camino que se esperaba de él. Le dijo a Marco que la filosofía estoica no requería que uno se retirara del mundo, que de hecho, enseñaba lo contrario. Enseñaba que cada persona tenía roles que cumplir, un padre, un hijo, un ciudadano, un amigo, y que la virtud estaba en cumplir esos roles lo mejor posible. Si Marco sentía que servir en el ejército era su deber, si creía que podía hacer el bien allí, entonces debía ir. Pero debía ir con los ojos abiertos, consciente de las tentaciones del poder, comprometido con sus principios sin importar las circunstancias. Marco decidió ir y Antonio lo despidió con bendiciones, pero también con advertencias. Le recordó que el verdadero enemigo nunca estaba afuera sino siempre adentro, en forma de miedo, ira, codicia, orgullo. Le dijo que mantuviera un diario como Antonio había hecho, que reflexionara diariamente sobre sus acciones, que se cuestionara constantemente si estaba viviendo de acuerdo con la virtud o simplemente siguiendo impulsos. Le dio una copia de sus propios escritos, ahora compilados en un libro, y le hizo prometer que los leería cuando se sintiera perdido. Livia, ahora de 17 años, tomó un camino diferente. Había desarrollado una pasión por la medicina, por sanar. Pasaba sus días en los hospitales de la ciudad, aprendiendo de los médicos, cuidando a los enfermos. Antonio la apoyaba completamente, aunque era inusual para una mujer de su clase. Le recordaba las enseñanzas estoicas sobre la naturaleza común de toda la humanidad, como todos compartíamos la misma capacidad de razón, como el género no determinaba el valor o las capacidades de una persona. Livia tenía el espíritu de su madre, esa gentileza combinada con fortaleza que Julia había poseído. Pero también tenía algo de Antonio, una profundidad filosófica que guiaba sus acciones. Veía el sufrimiento diariamente en el hospital y había aprendido a ayudar sin ser destruida por el peso emocional de tanto dolor. Antonio le había enseñado el concepto estoico de simpatía apropiada. Podías sentir compasión y empatía sin ser abrumado. Podías ayudar más efectivamente cuando mantenías cierta ecuanimidad emocional. Antonio ahora tenía 50 años y su salud, nunca completamente recuperada después de su encarcelamiento, comenzaba a fallar. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Pero en lugar de lamentarlo, lo aceptaba con la calma que había cultivado a través de años de práctica estoica. Había vivido bien, había amado profundamente, había sufrido y crecido a través de ese sufrimiento, había criado hijos que eran mejores personas de lo que él había sido a su edad. Si moría mañana, moriría completo. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el jardín de su casa, Livia vino a sentarse con él. Había estado llorando y Antonio, siempre sensible a sus hijos, le preguntó qué pasaba. Ella le contó que había perdido a un paciente ese día, un niño pequeño que había luchado valientemente contra una enfermedad pero finalmente había sucumbido. Había hecho todo lo que podía, pero no había sido suficiente. Se sentía impotente, cuestionaba si estaba haciendo alguna diferencia real. Antonio tomó las manos de su hija y le habló con la sabiduría ganada en la oscuridad de una celda de prisión. Le dijo que el estoicismo enseñaba que los resultados no estaban bajo nuestro control, solo nuestros esfuerzos. Ella no podía controlar si ese niño vivía o moría, eso estaba en manos del destino, de la naturaleza, de fuerzas más allá de cualquier ser humano. Pero podía controlar si hacía todo lo posible por ayudarlo, si le mostraba compasión, si usaba todas sus habilidades y conocimientos para aliviar su sufrimiento. Eso, haber hecho todo lo que podía, era suficiente. Eso era virtud. El resultado no determinaba el valor de sus acciones. Livia lloró en los brazos de su padre y Antonio sostuvo a su hija como había sostenido a sus hijos aquella primera noche después de ser liberado. Le dijo que el dolor que sentía por la pérdida del niño era evidencia de su humanidad, de su compasión, y eso era hermoso. No debía endurecerse contra el dolor sino aprender a sostenerlo, a reconocerlo como parte del costo de importarle a otros, de intentar hacer el bien en un mundo donde el sufrimiento era inevitable.
Le dijo que se sintiera orgullosa de sus lágrimas porque significaban que se preocupaba, y un mundo donde las personas dejaban de preocuparse sería verdaderamente oscuro. Esa conversación fue una de las últimas profundas que Antonio tuvo con sus hijos. Días después, colapsó mientras daba un discurso en el Senado. Lo llevaron a casa donde Livia lo cuidaba con toda su habilidad médica, pero ambos sabían que estaba llegando el final. Marco fue llamado de vuelta del ejército y llegó justo a tiempo. Los tres estuvieron juntos en la habitación mientras Antonio yacía en su cama, débil pero en paz. Les habló con voz suave sobre lo que había aprendido, sobre cómo la muerte no era nada que temer porque era simplemente parte del ciclo natural de la vida. Les dijo que había vivido más plenamente después de perder todo que cuando lo había tenido todo, que la prisión lo había liberado paradójicamente. Les dijo que su madre estaba esperándolo, que aunque no sabía con certeza qué había después de la muerte, si había algo, Julia estaría allí. Y si no había nada, entonces simplemente sería como antes de nacer, un estado de no existencia que no implicaba sufrimiento. Les hizo prometer que continuarían viviendo de acuerdo con los principios que les había enseñado, que se apoyarían mutuamente, que recordarían que lo único verdaderamente bajo su control era su carácter, sus elecciones, su respuesta al mundo. Les dijo que fueran amables pero no débiles, que fueran fuertes pero no duros, que fueran sabios pero no arrogantes. Les dijo que los amaba con una intensidad que no tenía palabras adecuadas, que ser su padre había sido el mayor honor de su vida. Y entonces, con sus hijos sosteniendo sus manos, Antonio cerró los ojos por última vez. No hubo drama, no hubo lucha. Simplemente dejó de respirar, una transición pacífica de la vida a lo que fuera que siguiera. Marco y Livia lloraron, por supuesto lloraron, pero incluso a través de las lágrimas había algo más. Había gratitud por haber tenido un padre así, por las lecciones que les había dado, por el ejemplo que había establecido. Había una determinación de honrar su memoria viviendo como él había vivido, con integridad y virtud. El funeral de Antonio fue asistido por miles. Senadores y esclavos, ricos y pobres, todos venían a rendir homenaje a un hombre que había demostrado que el verdadero poder estaba en el carácter, no en las circunstancias. Sus escritos se volvieron aún más populares después de su muerte, copiados y distribuidos por todo el imperio. Generaciones futuras los estudiarían, encontrando en ellos guía para navegar sus propios desafíos. Marco se convirtió en un general respetado, conocido no solo por su habilidad táctica sino por su tratamiento justo de los soldados bajo su mando e incluso de los enemigos capturados. Llevaba consigo siempre el libro de su padre y lo consultaba antes de tomar decisiones difíciles. Cuando otros generales aconsejaban crueldad, Marco recordaba las enseñanzas sobre compasión y humanidad común. Cuando el miedo amenazaba con dominarlo en batalla, recordaba que solo sus propias respuestas estaban bajo su control, no los resultados. Livia se convirtió en una de las médicas más brillantes de su generación, estableciendo hospitales que trataban a todos sin importar su capacidad de pago. Enseñaba a otros médicos no solo técnicas de sanación sino filosofía estoica, como mantener la ecuanimidad emocional mientras se servía a otros, como aceptar las limitaciones de su arte sin caer en desesperación. Se casó con un filósofo y tuvieron 3 hijos a quienes criaron en los mismos principios que Antonio había enseñado. Los años se convirtieron en décadas, las décadas en siglos. El imperio cambió, cayó eventualmente, fue reemplazado por otros sistemas de gobierno. Pero los escritos de Antonio sobrevivieron, preservados por monjes en monasterios, copiados a mano una y otra vez, traducidos a múltiples idiomas. Personas en tiempos y lugares que Antonio nunca podría haber imaginado encontraban consuelo y guía en sus palabras. Un emperador futuro los leería mientras luchaba con el peso de su cargo. Un esclavo los memorizaría mientras soportaba injusticias. Un padre los consultaría mientras trataba de enseñar a sus hijos cómo vivir con honor. Una mujer los estudiaría mientras navegaba su propio sufrimiento. Porque las verdades que Antonio había descubierto en la oscuridad de su celda eran atemporales, universales. Cada generación tenía que redescubrirlas, pero estaban siempre ahí, esperando ser encontradas. La historia de Antonio se convirtió en leyenda, en mito, en inspiración. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video.
Y no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.